uno de los protagonistas de 7 minutos de historia. Raúl Costa, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Caro, buen día. Un gusto estar aquí en la radio y bueno, y contigo, que te debía una visita desde hace algún tiempo. Digo Raúl Costa, uno de los protagonistas, porque también es Roberto Benítez, quien es la otra pata de 7 minutos de historia, que ya estamos por el segundo episodio en la Cope Radio. Los días lunes a las 9:50 ponemos esos 7 minutitos de historia contados de una manera diferente. Un proyecto que ya tiene unos meses, Raúl, y que está girando por toda la Argentina por diferentes radios, y la Cope Radio se suma también a difundir la historia de una manera diferente. Así es, esa es la idea con Roberto que hemos tenido, bueno, algún tiempo atrás, y que a partir de diciembre de este año está saliendo al aire en un montón de radios de todo el país, como bien vos decías. Incluso, mira, en los últimos días hemos sumado una radio de Río Gallegos, por ejemplo, que era impensable para nosotros estar en los confines del país, ¿no? Bueno, tenemos varias radios en distintos lugares del país, por supuesto también aquí, y también es muy importante que lo pueda decir para que la gente que quiera avanzar sobre algunos capítulos más tenga acceso. Estamos en Spotify y en YouTube. En ambas plataformas ya estamos un poquito más avanzados que en la radio, ¿no es cierto? Así que si alguien quiere, por ansiedad por conocer algo más de la historia o por lo que fuere, avanzar un poco, como 7 minutos de historia, nos puede buscar tanto en Spotify como en YouTube. Raúl, ¿cómo se te ocurrió empezar a hacer este podcast? Contar la historia, pero de una manera distinta, darle otro tinte, otro ritmo, de manera auditiva, a través de otros medios de difusión, que no es el escrito. Mira, con Roberto Benítez nos conocemos de hace muchísimos años, de toda la vida, podría decir. Él no es villamariense, es sanjuanino, pero hace muchos años que está en Villa María y nos conocemos desde hace décadas. Y nunca habíamos hablado de historia. Habíamos hablado un montón de veces, habíamos tomado café un montón de veces y nunca habíamos hablado de historia. Yo no sabía que él era tan apasionado de la historia como yo, y él tampoco sabía de mí. Entonces, en una de las tantas oportunidades en las que estábamos conversando, sale el tema. Y bueno, le cuento, yo ya había sacado el libro. Él había ido a la presentación de mi libro, me había comprado el libro. Libro que el año pasado, si no me equivoco, 2024, se presentó aquí en Tiempuje, en el Centro Cívico. Claro, los primeros meses del 2024, marzo o abril, lo presentamos aquí en el Centro Cívico. Pequeñas historias, grandes personajes. Este año tengo que venir a presentar el próximo, ya si querés después hablamos de eso. ¿Ya estamos con el segundo? Sí, sí, lo he terminado y en estos días está en la editorial a los fines de la corrección y luego el paso a la imprenta. Pero vuelvo a lo del podcast, ¿cómo fue la idea? Conversando con Roberto, dijimos, yo le tiré la idea en realidad, le digo, ¿te gustaría que hiciéramos algo? Un podcast, alguna grabación, si es posible, con imagen, con video, para hacerlo ameno, entretenido, para contar un poco la historia que no nos contaron. Un poco, si querés, el lado B de la historia, no lo que nos enseñan en la escuela o lo que nos enseñan los libros de la historiografía oficial. Le gustó la idea, la conversamos un poco, la maduramos un poco, y fue así que nació el podcast. ¿Y por qué 7 minutos? Esto es lo más gracioso o anecdótico de todo. Yo pensaba en otros títulos y me dice Roberto, 7 minutos de historia. ¿Y por qué 7? Le digo. ¿Por qué no 10 o 9 o 5 o 40? No, 7. Porque es el tiempo más o menos estimado para que si vos estás llevando a tu hijo a la escuela, en el trayecto lo puedas escuchar. Si estás cocinando, en un ratito lo puedas escuchar. Si estás tomándote un tiempo libre y fumando en el patio, lo puedas escuchar. Bueno, me pareció una banalidad y realmente creo que es así. Creo que parte... Como el tiempo justo. Creo que parte de la clave del éxito del podcast es el tiempo. Es un tiempo justo, no son 7 minutos de reloj, no suelen ser 6 u 8, pero es el tiempo justo para desarrollar un tema, no en profundidad, no agotarlo, pero sí para dejarle picando al oyente un montón de cosas que estoy seguro que no conocía. Imagino que debe ser difícil resumir un fragmento de la historia en 7 minutos y de a 2 encima. Es muy difícil,
pero la idea fue madurando de tal modo, Caro. Nos propusimos no contar un episodio de la historia de manera completa. Si vamos a hablar de la batalla de Pavón, por ejemplo, una de las más famosas, y no nos vamos a poner a ver por qué, si Urquiza la tenía ganada, por qué se retiró del campo de batalla, cómo fue que la ganó Mitre. Vamos a buscar aquellos aspectos que no están en los libros escolares, aquellos aspectos que no han sido suficientemente divulgados por la historia oficial. Vamos a buscar eso, vamos a tratar de dejarle al oyente inquietud por conocer un poco más o por avanzar un poco más de algún determinado personaje. Mira, te pongo el ejemplo de Remedios del Valle, la madre de la patria, así llamada por Belgrano. Remedios del Valle estuvo 150 años invisibilizada en nuestra historia, tal vez porque era afrodescendiente, es decir, negra, y porque era pobre. Tal vez por eso ha sido dejada de lado en forma intencional. Afortunadamente a alguien se le ocurrió Afortunadamente a alguien se le ocurrió ponerla en los billetes de 10.000 pesos y a partir de ahí empezó a ser un poco más conocida. Bueno, nosotros además de hacerla conocer, buscamos el aspecto tal vez anecdótico, tal vez desconocido, para que además de saber un poco más de quién es Remedios del Valle, el oyente tenga la curiosidad por saber, y además pasaba esto, además recibió una pensión después de 30 años. Bueno, estas cositas son las que buscamos. A veces nos cuesta encontrarlas y a veces las encontramos tan rápido y tan bien, digamos, tan a punto, que nos quedamos cortos con los 7 minutos, claro. 2 preguntas que quiero hacerte. Primero, es un poco meterse en el barro. Sí. Contar el lado B de la historia es un poco meterse en el barrio, Totalmente. En el barro, contra los historiadores que te cuentan la historia oficial que la mayoría conocemos. Por un lado, ¿no? ¿Cómo fue afrontar eso? O a lo mejor hasta el momento no te ha tocado tener que meterte al barro con nadie en cuanto a la historia. Y por el otro lado, ¿de dónde encontrás o cómo llega a vos esa historia del lado B que la mayoría tenemos el lado A de la historia oficial? Bien. Contada en los libros o documentales o determinados historiadores. Bien, la metáfora del barro es perfecta. Es caer en el barro y revolcarse en el lodo. Es así. Hasta ahora no hemos tenido ninguna polémica, ninguna dificultad, ni creo que la tengamos. ¿Y sabes por qué no creo que la tengamos? Porque todo lo hacemos con el máximo respeto. Si nosotros abordamos un personaje determinado, que puede ser sensible al sentir popular, pongamos por caso Sarmiento. Sí. Un personaje, pero Sarmiento fue polémico también. A Sarmiento lo tenemos en las escuelas, puesto en el cuadrito, con gesto adusto, cara serio, pelado, pero él era un joven de pelo enrulado, muy violento en cuanto a su accionar, militarmente hablando, impiadoso. Era un hombre, un militar que mandaba matar sin miramientos, que ejecutó o hizo ejecutar, mejor dicho, a un montón de personas, y esa imagen no la tenemos. Ahora, ¿esto es para menoscabar la figura de Sarmiento? ¿Es para que la gente lo pierda del pedestal no, es humanizar al personaje. Sarmiento fue muy importante como presidente, muy importante en su tarea, digamos, en pos de la educación, pero también fue un militar férreo, decidido, fue un unitario despiadado y sanguinario que ejecutaba federales por nada, por el solo hecho de opinar distinto. Esta es un poco la idea. Como lo hacemos con mucho respeto, no hemos tenido, e insisto, no creo que tengamos problema alguno, porque no estamos diciendo una mentira, sí estamos diciendo cosas que la historia oficial muchas veces en forma voluntaria ha desconocido. Eso por un lado. ¿Y de dónde sacamos, digamos, las fuentes? Esto es un poquito más difícil, pero en todos los casos las fuentes son inobjetables. Es decir, no vamos a tirar un tema que puede herir la sensibilidad de alguno o que puede no gustarle a alguna persona que idolatre a tal o cual prócer, pero sí buscamos que
ese dato que tiramos sea veraz, sea certero. A ver, no sé qué otro ejemplo se me puede ocurrir en este momento. Belgrano, uno de nuestros grandes padres de la patria, uno de los próceres indiscutidos, digamos, un incuestionado. Ahora, Belgrano tenía voz de pito, aflautada, por eso se le reían sus soldados. Dorrego era famoso porque varias veces lo tuvo que mandar a castigar porque se burlaba de su voz aflautada, su voz de pito. Incluso en aquel momento se lo tildaba de homosexual, lo que no tenía la misma connotación que ahora, ¿te imaginarás? Claro. ¿Eso desmerece la gesta de Belgrano? Para nada. Si el tipo tenía voz de pito, ¿qué quería hacerle? Tenía voz de pito. ¿Me explico? Entonces, tratamos de contarle esas cosas que a veces la historia, por el hecho de tener a nuestros próceres en el pedestal, no las cuenta. Y por otro lado, también tratamos de hacer justicia, entre comillas, no somos nadie para hacer justicia, es una forma de decir, con aquellos otros personajes que la historia los ha dejado absolutamente de lado. Artigas, para nosotros el verdadero padre de la patria. Dorrego, Monteagudo, Güemes, ni hablar. Son, ahí te nombré 4, te podría nombrar varios más. Son por lo menos 4 personajes que sin ninguna duda tendrían que estar en el podio de los mayores personajes de nuestra patria. Sin embargo, no lo están. ¿Y por qué no lo están? Porque la historia la escribió Bartolomé Mitre con un sesgo ideológico determinado, indudable, y todos los que vinieron después se tomaron de Mitre para, con sus características y con sus aportes, pero todos se tomaron del mismo tronco de la historia. Después vinieron procesos revisionistas, el revisionismo histórico vino a poner un poco en claro algunas cosas, pero aún hoy, casi 200 años después de que Mitre la escribiera, vos te encontrás con cosas que son totalmente injustas para algunos personajes y hay otros que están absolutamente sobrevalorados. Artigas hoy se lo tiene prácticamente como un uruguayo, sin embargo fue el iniciador, incluso antes que San Martín, de la gesta de emancipación americana. Raúl, en algún momento, imagino que sí, tomaron dimensión de cómo a través de este podcast y a través de YouTube y los diferentes medios que han utilizado para difundir la historia, pueden llegar a lugares donde la historia antes no llegaba, porque la historia, la geografía, la matemática son como materias de la escuela que siempre fueron aburridas, ¿no? O esta parte de la historia clásica donde uno lo repite como un cuentito, pero por ahí son puntapiés para decir, che, mira qué interesante este personaje. Y a partir de acá, con estos 7 minutos de historia, más lo que me cuenta la historia oficial, puedo terminar ampliando sobre un prócer, sobre la historia argentina en sí, sobre todo para los más jóvenes, mucho más de lo que se aprende en la escuela normalmente en base a la historia. Absolutamente es así. A tal punto que hemos recibido mensajes, propuestas, sugerencias en tal sentido. A mucha gente le ha servido para eso. Por eso nosotros tenemos una muletilla que es lo que no te contaron. En cada episodio vos vas a escuchar que en algún momento o yo o Roberto vamos a decir, ¿y sabes qué es lo que no te contaron? Tal cosa. Porque con esa muletilla lo que pretendemos es justamente lo que vos señalas. Que quien nos esté escuchando diga, mira, claro, nunca me contaron esto. ¿Y por qué? En la escuela se cuenta lo básico, se enseña lo básico, y no está mal que así sea, no es la única materia, hay 20, 30 otras disciplinas que hay que enseñar, por lo tanto, se enseña lo básico. Sí, muchas veces no depende ni del docente ni de la escuela, ¿no? Hay un ministerio. Por supuesto, y además, al contrario, el docente generalmente hace maravillas, hace malabares de esfuerzo para enseñar más, pero bueno, se ajusta a un programa y a los tiempos. En 1 hora por día o por semana que da historia no puede dar tanta cosa, ¿me explico? Tiene que dar varios 7 minutos. Claro, entonces si vos te acordás cuando hiciste la primaria, ¿qué te queda? Y te quedan fechas, te queda el 25 de mayo de 1810, perfecto, te queda el 9 de julio de 1816, 2 fechas claves para nuestra patria. ¿Y en el medio qué? ¿No hubo nada? En el medio hubo un montón de cosas.
de batallas, de muertes, de ejecuciones, de degüellos, de traiciones, de viaje al exterior, de búsqueda de reyes que nos vinieran a gobernar. Porque te aporto otro dato, te tengo que dejar algo de lo que no te contaron seguramente, así que tómalo como tal. Nuestros próceres, hasta mucho después de 1816, hasta mucho después de declarada la independencia, seguían buscando en Europa un príncipe europeo para que nos viniera a gobernar. Esto no te lo han dicho seguramente en la escuela, pero es así. Mucho después del 25 de mayo de 1810 y aún incluso mucho después del 9 de julio de 1816, seguíamos buscando en Francia, en España, en Inglaterra, en Países Bajos, en Alemania, príncipes o reyes que vinieran a gobernarnos. ¿Y por qué? Porque el Congreso de Tucumán de 1816 había dispuesto, entre sus conclusiones, que la forma de gobierno elegida para lo que sería a partir de ahí una nueva nación era la monarquía. Y que costó llegar a la independencia. Y una monarquía está regida por un rey. Entonces teníamos que salir a buscar un rey. Lo buscamos por toda Europa. Belgrano y Rivadavia estuvieron 6 meses viviendo en Londres y en Madrid, cada uno de ellos, buscando un rey, y no lo conseguimos, esta es la verdad. Por distintos motivos nadie quiso venir a hacerse cargo. A tal punto que Belgrano, luego de varios años de búsqueda de un rey, infructuosamente, propone la designación de un rey incaico, un rey de estas tierras, inca. Bueno, propuesta que no pasó, seguramente por la oposición más que nada de los congresales porteños, que veían con malos ojos que viniera un inca a regir lo que sería con el tiempo la nueva nación, ¿no? Pero hasta mucho tiempo después se seguía buscando un rey. Y esto, que nadie te lo dice, es bueno saberlo, porque tenés que entender también que ni en 1810 ni en 1816 hubo ni libertad, ni independencia, mucho menos democracia. Para que haya democracia debieron pasar muchos años más todavía, sino que lo que hubo eran intentos de armar algo propio con muchas dificultades, pero sin desprenderse de España, en este caso, que era la corona que nos regía. Por eso, tanto en los congresales de mayo de 1810 como los de julio de 1816, juraron lealtad y fidelidad al rey Fernando VII. Estamos en el mes de mayo, Raúl, te estás metiendo el barro. Bueno, para ir cerrando, 2 preguntitas más. Primero quiero saber cómo nace tu amor por la historia. Vos sos abogado, estuviste en la función pública. ¿Cómo nace tu amor por la historia? Si fue reciente, si es de hace mucho, ¿por qué los postergaste tanto tiempo? Y segundo, que me des un adelanto de tu segundo libro. Y ya te dejo. Bien, el amor por la historia y por la lectura, más que por la historia, lo tuve toda la vida. ¿Por qué no...? Pero vos leías los clásicos, lo que te contaba la historia oficial. Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuándo surge esto de desentrañar la historia oficial? También es una inquietud que tuve siempre. Entonces vos me dirás, ¿por qué ahora y no antes desarrollarla? Bueno, por falta de tiempo, nada más. Mirá, quiero habértelo contado en alguna nota de años atrás. Lo que decidió la vocación, digamos, por la escritura y en este caso por la divulgación de la historia fue la bendita o maldita cuarentena impuesta por la pandemia del COVID. Esos meses fueron para mí determinantes. ¿Por qué? Porque yo vivo solo con mi señora en mi casa. Estábamos los dos solos, o nos matábamos, claro, o nos queríamos un poco más. Y bueno, y en esto había tiempo, entonces me volqué con más dedicación a la lectura, y bueno, ahí surgió el libro, y después surgió esto, y etcétera. Pero la vocación o la voluntad de conocer algo más de la historia la tuve siempre. Y algún adelanto del libro... ¿Este año, este 2025, lo vas a presentar? Sí, seguramente en el segundo semestre, pero sí, sin duda. Lo terminé el fin de semana pasado. Ahora está en un proceso de corrección. Lo tiene Darío Falconi, que es el responsable de la editorial El Mensú.
De Villa María, sí. Que es la misma editorial que me hizo el anterior. Él hace las correcciones, digamos, en el armado del libro, y de ahí pasa a la imprenta. Yo calculo que en 60 días lo podré tener listo, más o menos, ¿no? No me gusta adelantar mucho, porque pretendo también sorprender un poco ¿Cómo va a ser la presentación? al lector. Pero tiene que ver, por supuesto, con la historia, y tiene que ver con fusilamientos y muertes violentas en la historia argentina. Un temazo del cual poco sabemos, o mejor dicho, sabemos aquellos que fueron fusilados, pero no sabemos por qué lo fueron, si ese fusilamiento podría haberse evitado, que te adelanto que en la mayoría de los casos, por supuesto que podría haberse evitado, y lo más jugoso de todo, ¿qué habría pasado si no hubieran fusilado o no hubieran pasado de huello a tal persona? Fue un trabajo que me llevó un par de años, pero que estoy seguro que me va a dar muchas satisfacciones, porque creo que va a ser mejor que el primero. Por una razón muy sencilla, Caro, porque uno va aprendiendo. Yo no tengo técnica de escritor, no estudié para ser escritor, no hice ningún curso. Entonces el primer libro me salió como salió. Como el primer hijo, salió como salió. Una cosa así. Yo lo califico de digno, ¿viste? Salió una cosa digna, pero creo que en va a haber y se va a notar, bueno, una mayor calidad en el trabajo. Espero que así sea, por otro lado. Raúl, muchísimas gracias por tu visita. Estamos todos los lunes por la mañana escuchando un capítulo. El próximo lunes va a ser el tercero, pero en el canal local Multimedios TV 21 los domingos por la mañana a las 11 de la mañana también pueden ir siguiendo. Estamos un poquito más adelantados en la historia de 7 minutos de historia los domingos en el canal local. Espero estar en la presentación de tu segundo libro. Por supuesto. En el primero no pude estar ni en Villa María ni en Tío Pugio porque estaba trabajando en las dos ocasiones. Recuerdo haberte invitado sí, y recuerdo que te habías excusado. Estaba trabajando. Bueno, espero poder con tiempo organizarme y estar. Espero que sí. En esta me encanta que esté difundiéndose por la radio, me encanta que esté difundiéndose por la tele también. Y además déjame decirte esto último. Nos gusta mucho a Roberto Benítez y a mí interactuar con los oyentes. De manera que si hay alguien que luego de escucharlo o de verlo al capítulo determinado quiera proponer algo, sugerir algo, criticar algo, ¿por qué no? Con todo gusto estamos abiertos, lo puede hacer vía redes sociales, tenemos página en Instagram, página Repasemos en Facebook. las redes. En Instagram están como 7 minutos de historia, todo junto, 7 escrito en letras. Exacto. 7 minutos de historia, Exacto. así están en Instagram. En Facebook también estamos como 7 minutos de historia, solo que no todos juntos, sino separados. Y luego los capítulos los pueden escuchar por Spotify y por YouTube. En ambos casos lo buscan como 7 minutos de historia.